siempre quiero y tú me quieras y nos queremos enamorar. Y en este sueño no despierto. Ella te dijo que se quiere separar en tu circunstancia. No, no, hija, no fue ahora. Me lo dijo en una de las veces que nos vimos. Fue muy duro para mí. ¿Cómo que en una de las veces que se vieron? O sea, ¿se vieron más veces? No, a ver. Tú fuiste a la casa a dejar unos regalos y ahí se vieron. Sí. ¿Se vieron más veces después de eso? Sí, nos vimos 3 o 4 veces. No lo puedo creer. ¿Por qué no nos dijo nada? Porque era peligroso, María José. La policía me andaba buscando y mientras menos personas supieran de mí era mejor. Ay, papá, por Dios, somos adultos, o sea... Lo hizo para no comprometerlas, ¿entiendes? Si les contaba a ustedes, hubieran tenido que mentir si la policía les preguntaba. Ok. Pero ¿y qué necesidad tenía de pedirte el divorcio en la situación en la que estás tú? O sea, sin que te puedes defender, tampoco puedes argumentar, no puedes... ¿Sí me explicó? Sí, la verdad no fue el mejor momento. Claro que Pero no. bueno, lo acepto. Dadito, ¿cómo que lo acepto? Ve tu cara. No me imagino lo que estás sufriendo. Muchísimo. Más allá de que tu mamá tenga todas las razones del mundo para separarse de mí, yo soy su marido, la amo profundamente. Y espero que ella también me siga amando. Híjole, no sé. O sea, sí suena difícil, la verdad, pero... O sea, es que es muy fácil decir lo que uno haría en una situación, pero cuando toca vivirla es muy diferente. No sé, la neta. Exacto, a mí me encantaría poder pararme frente a él y decirle que lo perdono, pero eso sería una mentira. A ver. ¿Qué sientes cuando piensas en él? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza? Bueno, no, más bien, ¿qué es lo que pasa por tu corazón? ¿Qué es lo que siente tu corazón cuando piensas en él? Coraje. Estoy demasiado enojada con él. Sobre todo por la deslealtad que ha tenido con mamá. Eso no se lo puedo perdonar. Pues sí, pero... Mira, la relación entre tus jefes es de ellos. O sea, nadie se puede meter ahí. Ok, estoy de acuerdo. Pero solo yo sé cuánto ha sufrido mi mamá. Y no sé, por alguna razón yo me inclino en apoyarla a ella. Sí, te entiendo. Pero déjale el coraje a ella. Tú eres su hija. ¿Sabes? O sea, y también hasta los papás se equivocan. Sí, pero mi papá no se equivocó en una sola cosa ni con una tontería. Jorge, mi papá estafó a demasiadas personas y nunca se detuvo a pensar qué podía pasar con nosotras. Para mí eso no es ser un buen papá. No, pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no? O sea, mira, yo de chiquito era un pillo, mi papá me regañaba, me castigaba, pero al final del día me daba un abrazo, me daba un beso, me decía que me amaba y que iba a estar conmigo en las buenas y en las malas. ¿Entiendes? Sí, pero mi papá no es un niño chiquito. Ni yo quiero castigarlo para darle una lección. Angie, no creo que sea tan bueno que seas tan rencorosa. O sea, aprovéchalo. Está vivo, eso es lo que cuenta. O sea, te lo digo yo, que no hay día que no eche menos a mi jefe. Sí, ya va, eso me lo dices tú porque tu mamá no era una delincuente. No, sí, tal vez no lo era, pero eso no tiene nada que ver. O sea, te juro que yo pondría las manos al fuego de que tu jefe las quiere. Te lo juro. O sea, basta con recordar su cara en la iglesia. Mira, mi jefa siempre me decía que no hay persona que, por más mala que sea, que no quiera a su familia. Y yo le creo. Y lo creo en tu papá. Eres demasiado buena persona, Jorge. Siempre fui la misma. Qué lástima todo lo que pasó entre nosotros y que nos hayamos perdido. Solo piensa en el amor. Ah, pero todavía estamos a tiempo de encontrarnos, ¿no? ¿Lo crees? O sea, bueno, cuando te caiga el 20, yo vivo allá al ladito. Vas, me tocas la puerta y así te acuerdas que vivo allá, ¿verdad? Y acuérdate de lo que te dije, en serio. Va. Cuídate. Tu razón, quiero que seas libre. Eso es el amor. Bueno, pa, yo pienso que cuando todo esto pase y así, vamos a volver a ser una familia. Digo, tal vez no la familia que éramos antes, pero una familia unida, ¿no? Y lo más probable es que tu mamá y yo volvamos a estar juntos.
esto de la separación es un capricho o producto de todo lo que pasó. Pero yo creo que con el tiempo ella va a recapacitar. ¿Tú qué crees? No sé. Yo pienso que mi mamá ha estado súper nerviosa y así. Y capaz que por eso te pidió separarse, ¿no? Yo no sé qué decirte, Pa. Yo quiero hacerte una pregunta, pero contéstame con la verdad. ¿Tú sabías que ella quería separarse? Sí. Nos lo dijo a Trini, a Angie y a mí. ¿Y les dijo por qué? Obvio. Papá, te fuiste de la noche a la mañana. O sea, nunca más supo de ti, la decepcionaste mil. O sea, ay, Dadito, me siento fatal diciéndote todas tus faltas. ¿Por qué no mejor tú hablas con ella? Sí, yo sé que tengo que hablar con ella. Pero es que tengo miedo de que se haya enamorado de otra persona. No, yo no creo que eso haya pasado. O sea, no, ¿en qué momento? Mi mamá o se la pasa en la terminal, o está en la casa, o está en la casa, o está en la terminal, o sea, no. Una noche que fui a verla y ustedes no estaban, vi a un hombre saliendo de la casa. Ella me dijo que era un vecino y era bien tarde, María José. Se puso muy nerviosa. ¿Tú sabes algo de ese vecino? ¿Son muy amigos tu mamá y él? Yo creo que todos estamos claros y de acuerdo que bajo ningún motivo vamos a permitir que nos suban un 10% y mucho menos que nos saquen de aquí, ¿verdad? Es lo que hay que hacer. No tiene lógica alguna. Además, lo que ese tipo nos quiere hacer es ilegal. Más ilegal que un billete de $3. Ay, Concho, por favor, no interrumpas. Así no llegamos a ninguna parte. Vicente. Gracias. Bueno, yo estuve leyendo el contrato de renta y ahí dice bien clarito, ¿ok? La validez es por 1 año y todavía no se cumple ni siquiera 6 meses. Entonces, lo que él quiere hacer no se puede. O sea, no nos puede subir la renta nomás porque quiere. Pido la palabra. A ver, Poncho. Es que es palabra y producción. A ver. Queridos colegas, aquí no va a haber pescado frito. Nosotros somos los que nos partimos el lomo de sol a sol. Nosotros somos los que nos montamos en el autobús oliendo a pescado. Y sufrimos el bullying ciudadano. ¿Todo para qué? Para poder llevar el pan de cada día a nuestra casa. Ese viejo se está llenando los bolsillos con nuestro trabajo mientras se toma un whisky ahí en su casa frente al mar. Nosotros somos el alma, la raza y el sudor que hace este país. Si nosotros los inmigrantes, este país no sería lo que es el día de hoy. ¡Arriba los inmigrantes! Bueno, gracias, Poncho. Bueno, volviendo al tema, mi idea es que estemos unidos en un mismo objetivo y estrategia, ¿sí? Firmes, como el equipo que siempre hemos sido. Voy a hablar con un abogado y si este pulpo mantiene su posición, vamos a demandar. Manuel, ¿no será mejor conciliar? Por experiencia te digo que esas demandas suelen ser eternas. Pueden gastar mucho tiempo y dinero, de verdad. Y al final, pues, pueden salir perdiendo. No, la idea no era demandar así inmediatamente. Voy a hablar con un abogado para que nos diga qué es lo que debemos hacer. Oye, mi tiburón, ¿y aquí tu amiga de qué lado está? No, Es que parece que está al lado del ricachón claro, como ella es igual que él, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pelear con gente como tú, Chichis, toda la vida, y no nos da miedo. Pero yo pienso que Mademoiselle Chivi tiene razón. Es mejor conversar, conciliar. Recuerde, give peace a chance. Yo pienso que menos consejito y más acción. Si quieres entrar en este mundo, tienes que tener agallas. O sea, ¿cómo te explico? Como lo que hacen las gallinas. Yo te llevo, mi amor. Yo me la llevo. Ay, La candela, prende la vela. Di, María José, ¿sabes de qué vecino estoy hablando, verdad? Bueno, yo me imagino que estás hablando de don Manuel, que más que un vecino, digamos que ya es como un buen amigo de la familia, porque pues, lo que sabe cada quien, el señor sí se ha portado como súper nice con nosotras y ha hecho muchas cosas por nosotras. ¿Sí? O sea, él consiguió que Angie y Lupita tuvieran un lugar en la escuela en la que están y bueno, le ayudó a mamá a conseguir trabajo en la terminal. Pero todo esto te lo dijo ella, ¿no? Que trabaja en la terminal pesquera, sí. Pero que se lo había conseguido, no. Parece que hay varias cosas que no me han contado. Ay, no, bueno, entonces dime tú en qué capítulo te quedaste y yo te hago un resumen, o sea... No me imagino tu madre trabajando en una terminal pesquera con lo fina que es. Créeme que muchas cosas han cambiado. O sea, ubica
que Trini, es amiga íntima de un panadero. De un panadero, de Don Benito. No lo puedo creer. O sea, yo tampoco lo puedo creer. Ni ella misma lo puede creer. No, espera que mi suegra como me lo voy a burlar. Amiga de un panadero. No, déjala en paz. Te juro que no lo supera. No, pa, pero mira, hablando en serio, este señor Don Manuel es un buen amigo de la familia, ¿ok? Tú quédate tranquilo, ¿sí? Ese vecino, Manuel. Sí, Don Manuel. Bueno, si él ha sido tan buena persona con ustedes, entonces llegará el momento de agradecérselo personalmente. No. Sí. No, sí. No, de verdad, pa, no creo que haga falta. O sea, te juro que nosotras ya le hemos dado las gracias 1000 veces. O sea, gracias, Don Manuel, gracias, Don Manuel. O sea, él sabe. Es más, cada dólar que has gastado en nuestra educación se ha notado, créeme. Somos las más educadas de esa cuadra. Sí, pero es bueno que yo lo haga. Y cuando eso ocurra, ustedes ya no van a necesitar que nadie las ande ayudando. Y menos un desconocido. Ella es Silvana, es rica, tiene 3 hijas, una casa hermosa, una vida perfecta. Hasta que su marido las abandonó.